Hola, ¿tienes problemas con matemáticas? No te preocupes, estás en el lugar indicado. Suscríbete y dale like al video. Mi nombre es Mario y en el video de hoy estudiaremos las reglas de derivación. Quédate hasta el final. Hola amigos y bienvenidos. En este video vamos a estudiar las reglas de derivación. Bien, para ello vamos a empezar con la regla de la función constante. Esta regla es muy sencilla y nos dice lo siguiente, que la derivada con respecto de x de una constante c es igual a 0. Por ejemplo, si tenemos la derivada con respecto de x de la constante 8, su derivada es igual a 0. Asimismo, por ejemplo, la derivada con respecto de x de una constante 3 va a ser igual a 0. Bien, entonces es una regla muy sencilla. A continuación revisemos lo que es la derivada de una función potencia. Por ejemplo, si n es cualquier número real, entonces la derivada de una función potencia va a ser la siguiente. Derivada con respecto de x elevado a la potencia n es igual a n, es decir, la potencia que multiplica a la base x elevado a la potencia n menos 1. Bien, por ejemplo, si deseamos derivar la función derivada con respecto de x de la función x al cubo, esto sería igual a la potencia, que sería 3 en este caso, que multiplica a la base x elevado a la potencia n menos 1, es decir, 3 menos 1. Por lo tanto, su derivada va a ser igual a 3x al cuadrado. Bien, asimismo, si deseamos obtener la derivada de la función con respecto de x a la cuarta. En este caso, vamos a tener que su derivada es igual a la potencia, que es igual a 4, que multiplica a su base x elevado a la potencia menos 1, es decir, 4 menos 1. Entonces, la derivada de esta función es igual a 4x al cubo. Y esa sería la derivada de esa función. Bien, a continuación vamos a obtener la derivada de la siguiente función. Sea la función f de x es igual a 1 dividido por x al cuadrado, ¿cuál va a ser su derivada? Entonces, su derivada es derivada con respecto de x. Vamos a reescribir esta función de otra manera para poder aplicar la derivada de la función potencia. Entonces tendríamos derivada con respecto de x de la función x a la menos 2, en vista de que hemos pasado el término que tenemos en el denominador hacia el numerador. Por lo tanto, se ha pasado y ha cambiado el signo a uno negativo. En este caso ya podemos aplicar la regla de la función potencia. Entonces, la derivada de esta función sería igual a menos 2, que sería la potencia, multiplicado por la base x elevado a la potencia menos 1, es decir, menos 2 menos 1. Por tanto, su derivada va a ser menos 2, que multiplica a x a la menos 3. O escrito de otra manera, sería menos 2 dividido por x al cubo. Y esa sería la derivada para esta función. Bien, desarrollemos un último ejercicio en el cual debemos obtener la derivada de la función y es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Bien, entonces para poder obtener la derivada de esta función debemos reescribir la misma para poder aplicar la regla de la función potencia. Entonces tendríamos lo siguiente, derivada con respecto de x de la función x elevado a la 2 tercios, que corresponde a esta función que tenemos acá. Bien, una vez en este punto ya podemos aplicar pues la regla de la función potencia, que sería igual a 2 tercios, que sería la potencia, multiplicado por la base x elevado a la potencia 2 tercios menos 1.
Bien, entonces la derivada de esta función sería 2 tercios que multiplica a x elevado a la 2 tercios menos 1. En vista de que una unidad tiene 3 tercios, por lo tanto serían 2 tercios menos 3 tercios, lo que nos daría un valor de menos 1 tercio. Y esta sería la respuesta de la derivada para esta función. Bien, a continuación revisemos la derivada de múltiplo constante. Por ejemplo, si c es una constante y f una función derivable, entonces la derivada del múltiplo constante nos dice lo siguiente, que la derivada con respecto de x de una constante que multiplica a la función f de x va a ser igual a esa constante que multiplica a la derivada con respecto de x de esta función f de x. Dicho de otra manera, si tenemos que obtener la derivada de una constante que multiplica una función, podemos sacar la constante fuera de la derivada para luego proceder a realizar la multiplicación con la derivada de esta función f. Por ejemplo, si deseamos obtener la derivada con respecto de x de la función 3x a la cuarta, podemos observar en este caso que la constante tiene un valor de 3 y x a la cuarta correspondería a la función f de x. Por tanto, la derivada de esta función sería 3, que sería la constante, multiplicado por la derivada con respecto de x de la función x elevada a la cuarta. Esto sería igual a la constante 3 multiplicado por la derivada de x a la cuarta, en donde tenemos que aplicar la regla de la función potencia. Es decir, sería 4 que multiplica a la base elevado a la potencia menos 1. Es decir, 4 menos 1 tendríamos un valor de 3. Por tanto, su derivada sería igual a 4 por 3, 12x al cubo. Y esa sería la respuesta. Bien, ahora desarrollemos un nuevo ejercicio. Por ejemplo, si deseamos obtener la derivada con respecto de x de la función 8x elevado a la 1 medio. En este caso, la constante sería el valor de 8 y la función sería x elevado a la 1 medio. Por tanto, su derivada va a ser igual a esa constante 8 que multiplica a la derivada con respecto de x de la función x elevado a la 1 medio. Esto sería igual a esa constante que tenemos 8 que multiplica a la derivada de la función. Aplicamos en este caso la regla de la función potencia. Por lo tanto sería 1 medio que multiplica a x elevado a la 1 medio menos 1. Es decir, 1 medio menos 2 medios. Lo que nos da un valor de menos 1 medio. Por tanto, su derivada va a ser igual a 8 que multiplica a 1 medio sería 4 por x elevado a la menos 1 medio. Y esa sería la respuesta para esta derivada. Bien, a continuación revisemos lo que es la regla de suma y diferencia. Por ejemplo, si las funciones f y g son derivables, entonces la derivada con respecto de x de la suma o diferencia de las funciones f de x más o menos g de x va a ser igual a la derivada individual de cada una de estas funciones, es decir, derivada con respecto de x de la función f de x, más o menos según corresponda la derivada con respecto de x de la función g de x. Bien, por ejemplo, si deseamos derivar la función f de x es igual a x a la octava más 12x a la quinta menos 4x a la cuarta más 10x al cubo menos 6x más 5. Bien, como podemos observar, esta función es un polinomio que se encuentra formado por varios términos. Por lo tanto, para poder obtener su derivada, debemos aplicar la regla de suma y diferencia. Por lo cual tendríamos lo siguiente. Derivada con respecto de x de la función x a la octava, más la derivada con respecto de x de la función 12x a la quinta,
menos la derivada con respecto de x de la función 4x a la cuarta más la derivada con respecto de x de la función x al cubo y menos la derivada con respecto de x de la función 6x. Finalmente, más la derivada con respecto de x de la función 5. Bien, entonces, dicho de otra manera, tenemos que obtener la derivada individual de cada uno de estos términos, aplicando las reglas de derivación que hemos revisado hasta el momento. Bien, entonces para este primer término debemos aplicar la regla de potencia. Entonces la derivada va a ser 8 que multiplica a la base elevada a la potencia 8 menos 1, es decir, a la séptima, más la derivada de la función 12x a la quinta. De igual manera aplicamos la regla de función potencia, por lo cual su derivada sería 12 que multiplica su potencia 5, lo que nos da un valor de 60, multiplicado por su base x elevado a la quinta menos 1, es decir, a la cuarta. Bien, seguido obtenemos la derivada de esta función, 4x a la cuarta. Por tanto, su derivada va a ser 4 que multiplica a la potencia 4, lo que nos da un valor de 16, que multiplica a la base x elevado a la cuarta menos 1, es decir, 3. Bien, más la derivada de la función x elevado al cubo. De igual manera, aplicamos la regla de función potencia, por lo que obtenemos un valor de su potencia 3 que multiplica a la base x elevado al cubo menos 1, es decir, al cuadrado, menos la derivada de la función 6x. Entonces, derivada de x, entendemos que x está elevado a la potencia 1. Por tanto, sería 1 que multiplica a 6. Tendríamos el mismo valor de 6, que multiplicaría a x elevado a la potencia 1 menos 1, lo que nos da un valor de x elevado a la 0. Como ustedes conocen, cualquier valor elevado a la 0, pues nos da un valor de 1. Por lo tanto, tendríamos aquí que la derivada de esta función 6x tiene un valor de 6. Bien, y finalmente la derivada de la función constante, en este caso la constante es 5, pues siempre nos va a dar un valor de 0, por lo que ya no es necesario escribirlo. Y esta sería la respuesta para la derivada de esta función. Bien, ahora revisemos la regla de derivación de una función exponencial natural. Esta regla de derivación nos indica lo siguiente, que la derivada con respecto de x de la función exponencial natural es igual a la misma función exponencial natural. Es decir, esta tiene la propiedad de que es su propia derivada, como podemos observar. Bien, por ejemplo, si deseamos obtener la derivada de la siguiente función, f de x es igual a e elevado a la x menos x. Vamos a encontrar la primera y la segunda derivada. Bien, entonces la primera derivada de esta función sería f' de x es igual a la derivada con respecto de x de la función f, es decir, e elevado a la x menos x. Bien, entonces la derivada de esta función pues va a ser la derivada individual de cada uno de estos términos. Es decir, la derivada de e elevado a la x pues tiene la propiedad de que es su propia derivada. Por lo tanto, va a ser e elevado a la x. Y la derivada de menos x pues va a ser menos 1. Bien, entonces esta sería la primera derivada de la función. Luego, la segunda derivada de la función sería la siguiente. f2' de x de la función que anteriormente ya obtuvimos su derivada. Es decir, derivada con respecto de x de la función e elevado a la x menos 1. Bien, de igual manera, en este caso, debemos obtener la derivada individual de cada uno de estos términos. Por lo tanto, la derivada de e elevado a la x, pues en vista de que es la función exponencial natural, de igual manera su derivada va a ser la misma función, es decir, e elevado a la x. Y luego la derivada de menos 1, que es una constante, pues es igual a 0.
Bien, entonces esta sería la segunda derivada de la función f. Bien, ahora revisemos la regla de derivación correspondiente al producto de dos funciones. En este caso, f y g van a ser dos funciones las mismas que son derivables. Por tanto, la derivada con respecto de x de la función f de x, que se encuentra multiplicando a la función g de x, va a ser igual a la función f de x que multiplica a la derivada con respecto de x de la función g de x, más la función g de x que multiplica a la derivada con respecto de x de la función f de x. O dicho de otra manera, la derivada del producto de dos funciones f de x y g de x sería igual a la primera función f de x que multiplica a la derivada de la segunda función, es decir, g de x, más la segunda función g de x que multiplica a la derivada de la primera función, en este caso f de x. Para simplificar un poco, si realizamos un reemplazo, por ejemplo, u va a ser igual a la función f de x y también v va a ser igual a la función g de x. Por lo tanto, entonces, la derivada con respecto de x del producto de las dos funciones u por v va a ser igual a u por la derivada de v con respecto de x, más v por la derivada de u con respecto de x. Esta sería la regla de derivación del producto de dos funciones. Bien, ahora desarrollemos el siguiente ejercicio. Por ejemplo, para obtener la derivada de la función f de x es igual a x por e elevado a la x. Como podemos observar, en este caso tenemos el producto de dos funciones. La primera función sería x y la segunda función sería e elevado a la x. Bien, por lo tanto, la derivada de esta función f de x sería igual a la derivada con respecto de x de la función x que multiplica a e elevado a la x. Bien, en este punto aplicamos la regla de derivación. Es decir, la primera función por la derivada de la segunda. Entonces tendríamos x por la derivada con respecto de x de e elevado a la x, más la segunda función por la derivada de la primera. Esto correspondería a tener e elevado a la x que multiplica a la derivada con respecto de x de la función x. Bien, ahora procedemos a obtener las derivadas en cuestión. Entonces, esto sería igual a x que multiplica a la derivada de e elevado a la x. En vista de que esta es la función exponencial natural, pues su derivada va a ser la misma función. Por lo tanto, vamos a tener x por e elevado a la x, más e a la x que multiplica a la derivada de x. En este caso aplicaríamos la regla de derivación de una función potencia. Por tanto, la derivada de x sería igual a 1. Entonces nos quedaría como e elevado a la x, este segundo término. Bien, aquí podemos, por ejemplo, sacar factor común e a la x que multiplica a x más 1. Y esta sería la respuesta para la derivada de esta función f de x. Bien, vamos a realizar otro ejercicio. Por ejemplo, tenemos la función f en función de t es igual a la raíz de t, que multiplica a más bt. Bien, como podemos observar, en este caso tenemos de igual manera el producto de dos funciones. Sería raíz de t que multiplica a otra función a más bt. Bien, entonces la derivada de esta función, es decir, f' de t, va a ser igual a la derivada con respecto de x de la función raíz cuadrada de t que multiplica a más bt. Bien, aplicamos la regla del producto entonces. Tendríamos la primera función por la derivada de la segunda. Esto sería raíz de t que multiplica a la derivada con respecto de x de a más bt, más la segunda función que multiplica a la derivada de la primera.
Entonces tendríamos a más bt que multiplica a la derivada con respecto de t de raíz de t. Bien, ahora procedemos a realizar las operaciones correspondientes. Tenemos raíz de t que multiplica a la derivada con respecto de t de a más bt. Bien, en este caso tenemos que a y b son constantes. Por lo tanto, la derivada de a con respecto de t pues viene a ser 0. Y la derivada de bt con respecto a t pues tiene un valor de b. Por lo que para este primer término la derivada sería b raíz de t. Bien, y para este segundo caso tendríamos esta función multiplicado por la derivada de raíz de t. Recordar que raíz de t equivale a tener t elevado a la 1 medio, por lo que debemos aplicar la regla de función potencia para obtener la derivada de esta. Entonces tendríamos a más b t que multiplica a la derivada de raíz de t, que sería la potencia, es decir, 1 medio que multiplica a t elevado a la 1 medio menos 1, es decir, 1 medio menos 2 medios, por lo que tendríamos un valor de menos 1 medio. Bien, entonces realizamos las operaciones correspondientes y nos va a dar un resultado de b raíz de t más 1 medio que multiplica a más b t más 1 dividido por 2 raíz de t que multiplicaría a más bt. Bien, entonces esta sería la derivada de la función f de t. Bien, a continuación revisemos lo que es la regla del cociente. Sean f y g dos funciones derivables, entonces la regla del cociente nos dice lo siguiente, que la derivada con respecto de x de la función f de x dividido por la función g de x es igual a la función g de x que multiplica a la derivada con respecto de x de la función f de x menos la función f de x que multiplica a la derivada con respecto de x de la función g de x. Todo esto dividido por la función g de x elevado al cuadrado. Bien, entonces esta sería la regla de derivación para el cociente de dos funciones. Dicho de otra manera, sería la función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador, menos la función del numerador multiplicada por la derivada de la función del denominador, todo esto dividido por la función del denominador elevado al cuadrado. Bien, ahora desarrollemos el siguiente ejercicio. Por ejemplo, vamos a obtener la derivada de la función y es igual a x al cuadrado más x menos 2 dividido por x al cubo más 6. Bien, entonces como podemos observar en esta función tenemos el cociente de dos funciones. Bien, entonces su derivada va a ser derivada de y con respecto de x va a ser igual a la función que tenemos en el denominador, es decir, x al cubo más 6 que va a multiplicar a la derivada con respecto de x de la función que tenemos en el numerador, es decir, x al cuadrado más x menos 2. Todo esto menos la función del numerador, es decir, x al cuadrado más x menos 2, que multiplica a la derivada con respecto de x de la función que tenemos en el denominador, es decir, x al cubo más 6. Todo esto dividido por la función del denominador elevada al cuadrado, es decir, x al cubo más 6 elevado al cuadrado. Bien, luego procedemos a obtener las derivadas de las funciones correspondientes. Entonces, esto sería igual a x al cubo más 6 y obtenemos la derivada de esta función, que sería la siguiente. La derivada de x al cuadrado sería 2x. La derivada de x sería 1. Y la derivada de menos 2 sería 0. Por lo tanto, ya no la escribimos. Todo esto menos la función x cuadrado
más x menos 2 que multiplica a la derivada de x al cubo más 6. Entonces la derivada de esta función sería, derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado y derivada de 6 sería 0. Por lo tanto ya no la escribimos. Todo esto dividido por x al cubo más 6 elevado al cuadrado. A continuación realizamos las operaciones correspondientes en el numerador. Esto sería igual a, entonces, x al cubo por 2x tendríamos un valor de 2x a la cuarta. Luego, más x al cubo por 1 nos da un valor de más x al cubo. Más 6 por 2x nos da un valor de 12x. Y más 6 por 1 nos da un valor de 6. Menos el producto de estas dos funciones. Es decir, x al cuadrado por 3x al cuadrado nos da un valor de 3x a la cuarta. Más el producto de x por 3x al cuadrado, lo que nos da un valor de 3x al cubo. Y menos 2 por 3x al cuadrado, que nos da menos 6x al cuadrado. Todo esto dividido por x al cubo más 6 elevado al cuadrado. Bien, ahora procedemos a simplificar los términos que tengan bases iguales. Entonces, esto es igual 2x a la cuarta menos 3x a la cuarta nos da un valor de menos x a la cuarta. Luego, x al cubo menos 3x al cubo nos da un valor de menos 2x al cubo. Luego, los términos cuadráticos, que sería menos por menos, sería más 6x al cuadrado. Luego el término x elevado a la potencia 1, que sería el único. Entonces sería más 12x. Y finalmente el término independiente, que de igual manera sería único. Más 6. Todo esto dividido por x al cubo más 6 elevado al cuadrado. Bien, entonces esta sería la derivada de la función propuesta. Bien, a continuación vamos a obtener la derivada de la siguiente función. F de x es igual a 4xb dividido por 2a menos 6x. Bien, como podemos observar, se trata de una función racional que se expresa como el cociente de dos funciones. Bien, antes de proceder con la derivación, vamos a simplificar los términos comunes en el numerador y el denominador. Por ejemplo, en el numerador podemos sacar factor común 2, que se simplificaría con el coeficiente del numerador. Entonces nos quedaría la siguiente función. Esto sería igual a 2xb dividido por a menos 3x. Bien, ahora vamos a obtener entonces la derivada de esta función. La derivada, es decir, f' de la función f de x, va a ser igual a la derivada con respecto de x de la función f de x. Bien, esto va a ser igual, entonces, aplicando la regla del cociente a la función que tenemos en el denominador, es decir, a menos 3x, que multiplica a la derivada con respecto de x de la función que tenemos en el numerador, es decir, 2xb. Todo esto menos la función que tenemos en el numerador, que es 2xb, que multiplica a la derivada con respecto de x de la función del denominador. Sería a menos 3x. Todo esto dividido por la función del denominador elevado al cuadrado, es decir, a menos 3x elevado al cuadrado. Bien, entonces procedemos a obtener la derivada de las funciones correspondientes. Esto sería igual a menos 3x que multiplica a la derivada con respecto de x de 2xb. Por lo tanto, su derivada sería 2b. Bien, menos
2xb que multiplica a la derivada de la función a menos 3x. Entonces la derivada de a, al ser una constante, es igual a 0 y la derivada de menos 3x sería menos 3. Por lo tanto tendríamos la función 2xb que multiplica a menos 3. Todo esto dividido por la función del denominador elevado al cuadrado, a menos 3x elevado al cuadrado. Bien, luego procedemos a realizar las multiplicaciones correspondientes, con lo cual tendríamos a que multiplica 2b, tendríamos un valor de 2ab, menos 3x por 2b, tendríamos menos 6bx. Luego, menos 2xb por menos 3, tendríamos menos por menos, sería más 6bx. Todo esto dividido por a menos 3x elevado al cuadrado. Bien, luego procedemos a simplificar los términos comunes. Tenemos aquí menos 6bx y más 6bx. Por lo tanto, se van a anular. Por lo que al final, pues nos quedaría la siguiente función. 2ab dividido por a menos 3x elevado al cuadrado. Y bien, esta sería la derivada de la función propuesta. A continuación vamos a revisar lo que es la regla de la cadena. Por ejemplo, si tenemos una función f de x es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, esto corresponde a una función compuesta y no la podemos derivar por los métodos anteriores. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente. Si hacemos una sustitución en la cual u va a ser igual a la función g de x y esta función g de x va a ser igual a x al cuadrado más 1, es decir, la función que se encuentra dentro del radical. Por lo tanto, entonces la función f va a quedar expresada en función de u, es decir, f de u es igual a raíz de u. Entonces podemos decir que la función f de x está expresada de la siguiente manera: f en función de g de x. Es decir, que la función f va a ser igual al producto de las funciones f por g. Entonces, esto se denomina lo que es la regla de la cadena. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada de y con respecto de u, que multiplica a la derivada de u con respecto de x. Es decir, la derivada de y con respecto de x va a ser igual al producto de la derivada de y con respecto de u. Es decir, la derivada de esta función que tenemos aquí con respecto a u, que multiplica a la derivada de u con respecto de x. Es decir, esta función derivada con respecto de x. Es lo que tenemos aquí. Entonces, expresando esta ecuación de otra manera, tendríamos lo siguiente. F' de x va a ser igual a la derivada de f en función de la función g de x, que va a multiplicar a la derivada de la función g de x con respecto de x. Bien, ahora entonces vamos a obtener la derivada de la función f de x utilizando la regla de la cadena. La función que deseamos derivar es f de x es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Bien, ahora procedemos a realizar la sustitución correspondiente, es decir, u va a ser igual a x al cuadrado más 1. Por lo tanto, la función y va a ser igual a raíz de u. Entonces vamos a obtener la derivada de esta función que tenemos aquí. Es decir, derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada de y con respecto de u, que multiplica a la derivada de u con respecto de x. Esa sería la regla de la cadena. Entonces, esto es igual a la derivada de la función y con respecto a u. Es decir, derivada con respecto de u de la función y, que en este caso la función y es igual a raíz de u. Entonces sería derivada de raíz de u.
Bien, esto multiplicaría a la derivada de la función u con respecto de x. Es decir, derivada con respecto de x de la función u. Entonces u correspondería al valor de x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1. Bien, ahora procedemos a sacar las derivadas correspondientes. Bien, ahora la derivada de raíz de u con respecto de u, pues sería aquí como tener u elevado a la 1 medio. Entonces su derivada utilizando la regla de función potencia sería igual a 1 medio que multiplica a u elevado a la menos 1 medio. Bien, todo esto va a multiplicar a la derivada con respecto de x de la función x cuadrado más 1. Es decir, la derivada de x al cuadrado será 2x, mientras tanto que la derivada de 1, que es una constante, sería 0. Entonces tendríamos aquí un valor de 2x. Bien, realizando las operaciones correspondientes, pues aquí se van a simplificar el 2 del numerador y el denominador, con lo cual tendremos la siguiente función. X que multiplica a u a la menos 1 medio. Una vez que ya hemos obtenido la derivada, procedemos a reemplazar el valor de u por su equivalente, es decir, x al cuadrado más 1. Con lo cual nos quedaría la siguiente función, x que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio. Bien, si esta ecuación la escribimos de otra manera, pues la podemos dejar expresada como sigue, x dividido por raíz de x al cuadrado más 1. Y esta sería la derivada de la función propuesta, utilizando la regla de la cadena. Ahora, resumiendo, entonces la regla de la cadena nos dice que la derivada de una función compuesta va a ser igual a la derivada de la función exterior multiplicada por la derivada de la función interior. Bien, ahora vamos a desarrollar un nuevo ejercicio que resolveremos a través de la regla de la cadena. Por ejemplo, vamos a obtener la derivada de la función y es igual a x al cubo menos 1 elevado a la 100. Bien, utilizando la regla de la cadena, entonces tenemos que la derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada de y con respecto de u, que multiplica a la derivada de u con respecto de x. En vista de que esta es una función compuesta, entonces la vamos a reescribir de la siguiente manera. U va a ser igual a x al cubo menos 1. Por lo tanto, la función y va a ser igual a u elevado a la 100. Bien, entonces ahora procedemos a obtener la derivada de la función y utilizando la regla de la cadena. Esto sería igual a la derivada con respecto de u de la función y. En este caso y pues es igual a u elevado a la 100, que multiplica a la derivada con respecto de x de la función u, que equivale a x al cubo menos 1. Bien, entonces ahora procedemos a sacar las derivadas correspondientes. Por ejemplo, la derivada con respecto a u de u elevado a la 100, pues va a ser 100 que multiplica a u elevado a la 99, es decir, a la 100 menos 1. Esto va a multiplicar a la derivada con respecto de x de la función x al cubo menos 1. Entonces, la derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado y la derivada de menos 1 pues es 0. Entonces no la escribimos. Bien, ahora el resultado de esta derivada va a ser igual a 300 que multiplica x al cuadrado y u a la 99. Bien, una vez que ya hemos derivado la función, vamos a proceder a reemplazar nuevamente el valor de u por su equivalente, que es igual a x al cubo menos 1. Entonces la función nos quedaría de la siguiente manera. 300 que multiplica x al cuadrado y que multiplica a x al cubo menos 1 elevado a la 99. Y bien, entonces esta sería la derivada de la función propuesta.
Vamos a desarrollar un nuevo ejercicio. Vamos a obtener la derivada de la función f de x es igual a 1 dividido por raíz cúbica de x al cuadrado más x más 1. Bien, entonces podemos observar que esta es una función compuesta. Vamos a empezar con realizar la sustitución correspondiente. En este caso, u va a ser igual a x al cuadrado más x más 1. Por tanto, la ecuación quedaría escrita de la siguiente manera. Y va a ser igual a 1 dividido por la raíz cúbica de u. Esta ecuación la podemos escribir de la siguiente manera. Y va a ser igual a u elevado a la menos 1/3. Bien, luego vamos a aplicar entonces la regla de la cadena. Es decir, derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada de y con respecto de u que multiplica a la derivada de u con respecto de x. Bien, entonces, derivada con respecto de u de la función y es u elevado a la menos 1/3, que multiplica a la derivada con respecto de x de la función u, que sería igual a x al cuadrado más x más 1. Bien, ahora procedemos a obtener la derivada de cada una de estas funciones. Entonces, derivada con respecto de u a la menos 1/3, sería menos 1/3 que multiplica a u elevado a la 1/3 menos 1, es decir, menos 1/3 menos 3/3, con lo cual tendríamos u a la menos 4/3. Esto va a multiplicar a la derivada con respecto de x de la función x cuadrado más x más 1, la misma que sería 2x más 1. Por tanto, su derivada sería la siguiente: menos 2x más 1 dividido por 3 que multiplica a u elevado a la menos 4/3. Pasándola al denominador, quedaría como u elevado a la 4/3. Y reemplazando por su equivalente, que es igual a x al cuadrado más x más 1, pues tendríamos lo siguiente: x al cuadrado más x más 1 elevado a la 4/3. Y esta sería entonces la derivada de la función propuesta. Bien, vamos a realizar un nuevo ejercicio en el cual debemos obtener la derivada de la siguiente función. Y es igual a raíz cuadrada de x al cubo menos 1 dividido por x al cubo más 1. Para resolver esta derivada, de igual manera tenemos que aplicar lo que es la regla de la cadena. Vamos a empezar por realizar la sustitución correspondiente. Es decir, u va a ser igual a x al cubo menos 1 dividido por x al cubo más 1. Por lo tanto, la función nos quedaría expresada de la siguiente manera. Y es igual a raíz cuadrada de u. Bien, aplicamos aquí la regla de la cadena, es decir, derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada de y con respecto de u que multiplica a la derivada de u con respecto de x. Entonces, vamos a tener que la derivada con respecto de u de la función y, que en este caso es igual a raíz de u, va a multiplicar a la derivada de la función u con respecto de x. Entonces tendríamos derivada con respecto de x de la función u, la misma que equivale a x al cubo menos 1 dividido por x al cubo más 1. Bien, luego procedemos a obtener las derivadas de las funciones correspondientes. Por lo tanto, la derivada con respecto de u de raíz de u, pues tiene un valor de 1/2 u elevado a la menos 1/2. Esto va a multiplicar
a la derivada con respecto de x de la función x al cubo menos 1 dividido por x al cubo más 1. En este caso podemos observar que tenemos una función racional, por lo cual debemos aplicar la regla del cociente. Entonces, esta derivada con respecto de x va a ser igual a la función del denominador, es decir, x al cubo más 1, que multiplica a la derivada con respecto de x de la función del numerador, es decir, x al cubo menos 1. Todo esto menos la función del numerador, que sería x al cubo menos 1, que multiplica a la derivada con respecto de x de la función del denominador, es decir, x al cubo más 1. Bien, todo esto dividido por el denominador elevado al cuadrado, es decir, x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Para este primer término, pues tendríamos que esto es igual a 1 dividido por 2 u elevado a la 1 media. Esto va a multiplicar a esta función que tenemos aquí. Entonces tendríamos que la derivada con respecto de x de esta función sería 3x al cuadrado. Es decir, 3x al cuadrado que multiplica a x al cubo más 1. Menos esta función que multiplica a la derivada de x al cubo más 1. Entonces la derivada de x al cubo más 1 es igual a 3x al cuadrado. Por lo tanto tendríamos lo siguiente, menos 3x al cuadrado que multiplica a x al cubo menos 1. Todo esto dividido por x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Bien, haciendo las operaciones correspondientes tendríamos 1 dividido por 2 por u elevado a la 1 medio. Si obtenemos factor común en el numerador, entonces tendríamos 3x al cuadrado que multiplica a x al cubo más 1 menos x al cubo. Y menos por menos nos daría más, sería más 1. Todo esto dividido por x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí simplificamos x al cubo con menos x al cubo. Con lo cual nos quedaría la siguiente función. Tenemos 1 dividido por 2 raíz de u, que multiplica, en este caso sumaríamos 1 más 1, 2 y multiplicamos acá. Por lo tanto tenemos un valor de 6x al cuadrado. 6x al cuadrado dividido por x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Bien, nuevamente simplificamos los términos. En este caso tendríamos 6 dividido por 2, tendríamos un valor de 3. Con lo cual la función nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos 3x al cuadrado dividido por raíz de u que multiplica a x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Bien, y esta sería la derivada de la función propuesta. Si es necesario, podemos reemplazar el valor de u por su equivalente, que sería x al cubo menos 1 dividido por x al cubo más 1. Bien, y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.